Ok, vamos a platicar un momento entonces acerca del tema que sigue. Hoy vamos a ver un nuevo tema del mes. ¿Cuál es el tema del mes el día de hoy? Nuestra identidad como iglesia. Ahora vamos a cambiar. Ya vimos nuestra identidad como persona, ya hablamos de todo el asunto personal, ya hablamos de nuestra identidad como familia, y ahora vamos a hablar de nuestra identidad como iglesia. Pero si se dan cuenta, ¿cuál es el título del día? Una gran familia llamada iglesia. Entonces, para que uno empiece a avanzar sobre la identidad de la iglesia, es muy necesario que antes tengamos en claro nuestra identidad como familia. ¿Sí? Porque entonces no podríamos continuar con todo el proceso si no queda claro qué es una familia, la identidad de una familia, cómo funcionan las familias. Porque si no entendemos eso, no entenderíamos la identidad de una iglesia, cómo funciona una iglesia. Entonces vamos a hacer el recuento rapidísimo. ¿Qué vimos en las semanas o en el mes de la familia? ¿Qué es una familia? ¿Qué pasa en las familias? Ideas generales, una lluvia de ideas, entre todos construimos algo. Que una familia es como un equipo, que lo que alguien hace en forma desordenada repercute en todos. Muy bien, la familia es un equipo y las personas en el equipo pueden aportar algo positivo a la familia o pueden aportar algo negativo a la familia porque somos un equipo. ¿Qué otra cosa vimos de la familia? Ajá, que la gran mayoría de las familias en algún punto tenemos alguna parte de disfuncionalidad, y esto quiere decir que nunca funcionamos en el ideal de las cosas, que no hay nadie entre nosotros que pueda decir, mi familia sí es perfecta. Quizá aparentamos que lo es, porque pues todos tratamos de hacer eso, pero en la realidad siempre hay algún problema en la funcionalidad de nuestras familias, y eso por lo tanto hace que en la iglesia exista lo mismo, ¿no? No podemos hablar de una iglesia perfecta, o alguien conoce tal. ¿Por qué no podemos hablar de una iglesia perfecta? Porque está formada por familias, las cuales no son perfectas, y las familias no pueden ser perfectas porque los individuos no son perfectos. Sin embargo, esto no quiere decir que no busquemos la perfección. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Qué más dijimos acerca de las familias? El apoyo de las familias dentro del equipo, muy bien. Que tenemos 11 tipos de familias. Bueno, que hay muchos tipos de familias. Muy bien, Ivonne. Hablamos de 11 tipos de familias diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos hablar de un ideal, de un modelo de familia. Porque cuando se habla de un modelo de familia, automáticamente estamos rechazando todos los demás. Y todos los demás existen, son reales, son parte de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana. Entonces, es un grave error pretender hablar de un modelo de familia. ¿Sí? Decir, este es el modelo ideal, este es el modelo perfecto, es imposible poder hacer eso porque tenemos muchos modelos. Si yo parto de un modelo perfecto de familia, automáticamente todos quedaríamos fuera por un montón de circunstancias. ¿Cuántos hijos debo de tener? ¿Debo de tener hijos? Todos ese tipo de preguntas son cosas que uno los responde desde su perspectiva, ¿me explico? Si una persona le gustan mucho los hijos, dice, sí, hay que tener muchos hijos, y ojalá tenga el dinero para mantener a todos esos hijos. Pero una persona a la que quizá le gusten mucho los hijos, pero no tiene la capacidad económica para mantenerlos, dirá, para mi circunstancia, desde mi contexto, es mejor tener un hijo. Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden tener hijos? Desde su circunstancia y desde su perspectiva, está bien no tener hijos. Y no podemos entonces nosotros violentar las perspectivas de los demás imponiendo un modelo como perfecto. Esas cosas han afectado mucho a la sociedad. ¿A qué edad se deben de casar? Eso es un modelo. Y los modelos imponen a la cultura. Y cuando un modelo se impone como superior a los demás, automáticamente se rechazan todos. ¿Sí? Y generalmente los modelos los imponen los poderosos. ¿Han escuchado esa frase que dice que la historia la cuentan quiénes? Los vencedores cuentan la historia. Los modelos que hoy existen porque hubo gente poderosa, hubo gente influyente, hubieron ganadores que dijeron, ese tiene que ser el modelo perfecto. ¿Por qué? Porque es el que me gusta a mí, es el que yo puedo, es el que a mí me satisface y yo considero que es mejor. Pero insisto, eso no quiere decir que todos participemos del mismo modelo. Por lo tanto, hablar de un modelo de familia está totalmente descontextualizado y en muchas circunstancias es violento. Por lo tanto, hablar de un modelo de iglesia está descontextualizado y en muchas situaciones es violento. ¿Cuál debe ser el sistema de organización de una iglesia? No puede existir un modelo, porque todos tenemos circunstancias
diferentes. Por eso era muy importante hablar de las familias, porque una vez que hablamos de las familias, encontramos cómo funcionan las familias, podemos tener una idea de cómo funciona la iglesia y cómo avanzamos en la iglesia. Conclusiones entonces, que pasamos de la familia a la iglesia. Una, todos somos un equipo y la gente dentro del equipo puede aportar positivamente o puede aportar negativamente al equipo aquí en la iglesia, ¿sale? Dos, que hay una gran diversidad de familias en donde la mayoría son disfuncionales porque en algunos puntos no funcionamos bien. ¿Esto qué quiere decir? Que en la iglesia, hermanos, no somos perfectos, funcionamos mal. Aquella iglesia que les venda una idea de perfección, automáticamente se tendría que estar rechazando porque tal idea no existe. No somos perfectos. Hay algún punto de desequilibrio y en tal tenemos que solucionarlo. ¿Cómo lo podemos solucionar desde las familias? Con el diálogo. ¿Se acuerdan que hablamos mucho del diálogo? ¿Cómo lo podemos solucionar en la iglesia? Con el diálogo. Si algo no les parece, si algo no me parece, si algo no le parece, hay que dialogar porque en la unión de perspectivas podemos llegar a un acuerdo. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Todo esto para iniciar ahora el diálogo a nivel iglesia. Pero antes de iniciar el diálogo a nivel iglesia desde la perspectiva del texto bíblico, yo les voy a decir, como todos los domingos, que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios que nos diga a cada uno lo que cada uno tiene que comprender desde su perspectiva, desde su contexto, desde la realidad que esté viviendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Inclinemos nuestros rostros y cada uno pídale a Dios que sea Dios quien le hable a sus corazones el día de hoy. Papá, venimos una vez más delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos has regalado, para darte gracias por la familia que nos has regalado, para darte gracias porque nos has permitido pertenecer a esta gran familia del Dorado, estar contigo el día de hoy, poder alabarte, adorarte y poder ayudarnos mutuamente, porque cuando uno puede ayudar, ayuda, pero cuando uno necesita, esperamos ser ayudados también, Señor. Y te damos gracias porque has permitido que eso exista en esta familia. Papá, nos dejamos en tus manos y te rogamos de todo corazón que tu Espíritu Santo sea quien dirige este momento y que hable a los corazones de todas las personas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, familia, como lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, hoy vamos a entender cuál es el contexto de este concepto de familia en la iglesia. Vamos a tratarlo desde 3 puntos, como lo hemos venido tratando desde enero. Un ideal, un problema y una solución. Vamos a hablar del ideal. Para hablar del ideal, yo quiero hablarles de 2 caminos. Esta es una perspectiva bíblica, es teología bíblica, es algo general. Estos 2 caminos son muy importantes, que Dios viene hablando en el texto bíblico desde el principio. Dice, he aquí yo pongo delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal. Si ustedes hacen lo bien, les va a ir bien. Si ustedes hacen lo mal, les va a ir mal. Y esto es bien lógico, y es que creo que Dios es muy lógico. No deberíamos de sorprendernos mucho con esto. Pero estos 2 caminos existen desde el principio. Está la genealogía, los que estuvimos en la primera temporada de las células, sabemos que está la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Hay 2 genealogías diferentes y el texto bíblico habla de ellas hasta que en Génesis 6 se juntan de las 2 y hacen lo malo delante de Dios. Pero había una parte que hacía lo correcto y había una parte que hacía lo incorrecto. Cuando pasamos a la vida de Moisés, hay dentro del pueblo de Dios gente que hace lo correcto y gente que hace lo incorrecto. Gente que agrada a Dios, gente que no agrada a Dios. Los que vamos en los reyes, sabemos que hay reyes que agradaban a Dios y hay reyes que no agradaban a Dios. Y los que vamos en profetas también saben que habían pueblos y reyes que agradaban a Dios y pueblos y reyes que no agradaban a Dios. Estos 2 caminos son eternos desde siempre y son caminos que hasta el día de hoy existen. Hay personas que están creando el reino de Dios y hay personas que están destruyendo el reino de Dios. En palabras más simples, aquí en la iglesia, hay personas que aportan a la iglesia, hay personas que destruyen a la iglesia. Y la pregunta real es, ¿qué tipo de persona eres o qué tipo de persona quieres ser? Versus una gran multitud allá afuera que no tienen ni la menor idea de que si está aportando al reino de Dios o está destruyendo el reino de Dios. ¿Sí? Esos 2 caminos han existido siempre. Entonces dejo en claro, hay 2 tipos de personas en el universo, en el mundo. Las personas que aportan al reino de Dios y las personas que destruyen el reino de Dios.
Y ustedes van a decir, pero pastor, ¿y los que no hacemos nada qué? ¿Sí? Ellos están destruyendo el reino de Dios, porque están siendo cómplices del sistema que viene destruyendo el reino de Dios. O sea, persona que no haga nada es cómplice del que sí hace lo malo. ¿Sale? Esa es la tendencia. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿La que aporta al reino de Dios o la que destruye el reino de Dios? ¿Por qué quiero decir estos dos caminos? Porque este es el contexto para entender la palabra iglesia. ¿Qué quiere decir iglesia? La iglesia la podemos traer desde el hebreo, kehilá, o desde el griego, eclesía. ¿Sí? Podemos hablar de estos dos tipos de iglesia. Y en un asunto general, para no profundizar mucho en esa parte pues, etimológica, mucho de la palabra que tiene que ver con iglesia es la idea de congregar gente para alguna situación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convocar a gente para mi cumpleaños, ¿sí? Yo las convoco y esa convocatoria se le llama iglesia. ¿Sí? Entonces ya saben que lo... Si yo quiero convocar gente para un partido de fútbol, yo los convoco y cuando los convoco le están llamando a esa congregación, a esa unión de gente, le están llamando iglesia. Es una convocatoria. Si yo quiero convocar gente para la guerra, porque pues tenemos que salir a pelear y defendernos, a esa convocatoria se le llama iglesia. Entonces la convocatoria a la unión de gentes que se le convoca y que acepta la convocatoria y que se reúnen en un lugar, se le llama iglesia. Por eso muchos conceptos de la Biblia en el Antiguo Testamento de iglesia tienen que ver con la unión de gente. O sea, se unían los padres, o sea, los patriarcas se unían, los soldados se unían, el rey convocaba, el profeta convocaba, Dios convocaba al tabernáculo. Había muchas tendencias de este tipo de convocatorias porque la idea era una unión de personas que eran convocadas para un objetivo. ¿Sí? Estaban ahí por algo, tenían algo en común, tenían una convocatoria en común y a todas esas personas se les podría llamar iglesia. ¿Sale? Cuando usamos, por ejemplo, el término de eclesía en el Nuevo Testamento, también tiene la misma idea de convocatoria, pero esta ya está más dirigida a nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque ya el Nuevo Testamento ya tiene un contexto diferente, que somos nosotros los cristianos, y es la misma idea de convocar gente para que se reúna a un lugar. Por eso, el texto que dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, bien podría interpretarse, no dejen de ser iglesia, como es la costumbre. ¿Sí? Porque la idea de iglesia es congregarse. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos claros por acá? Bien, ahora voy a tratar un poquito de teología bien antigua, de la teología sistemática, y es que la iglesia se puede dividir de dos maneras, cuenta la leyenda. La iglesia puede ser la famosa iglesia universal o la iglesia local. ¿Qué es esto de la iglesia universal? La iglesia universal son todos aquellos creyentes en Jesús que han sido convocados para el reino de Dios, que no se congregan en el mismo lugar. Por lo tanto, puede haber iglesia convocada aquí el día de hoy, y somos iglesia, pero puede haber iglesia convocada en Cuautitlán Izcalli, ¿sí? O en Oaxaca, o en Chiapas, o en Marte, si un día llegamos allá. Puede haber iglesia convocada allá, y todas esas personas son iglesias. ¿Por qué? ¿Qué los une? ¿Qué es eso que hace que estén todos juntos? Ahora voy a mencionar un poquito de eso. Hay una iglesia local, que somos nosotros los que nos congregamos en cada parte. Este va siendo el ideal. Por último, en el Antiguo Testamento se maneja un concepto que se llama pueblo. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han leído? El famoso pueblo de Dios. Todo este pueblo es una gran iglesia que ha sido convocada a un objetivo. Tiene algo claro, sabe a dónde va y por eso la gente acepta la convocatoria. Porque hermanos, ni modo que yo me pare aquí un día y les diga, hermanos, los convoco a mi casa el día de mañana. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿para qué, no? Y digo, no, pues nomás porque los quiero convocar, ustedes vengan. Entonces muchos de ustedes van a decir, es que yo no voy a ir porque no tiene sentido ir porque no sé para qué vamos a ir. ¿Sí? Yo les digo, hermanos, mañana todos nos vemos aquí en la iglesia. ¿Pero para qué? Yo trabajo, o sea, ¿por qué tengo que ceder un tiempo por algo al cual ni siquiera sé para qué se hace? ¿Sí me explico? En la antigüedad las cosas eran peores porque le decían, hermanos, van a ser de la iglesia, los convoco a ser de la iglesia, pero les va a costar la vida, ¿eh? Porque por allá está el emperador romano que dice que el que vaya a esa convocatoria va a morir.
Y entonces la gente, ni modo que aceptara la convocatoria y se diera su vida porque sí. Eso era ilógico. La gente que es convocada tiene que saber para qué es convocada. Y cuando sabe para qué es convocada, entonces tiene que decidir si acepta la convocatoria o no la acepta. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿todos ustedes han sido convocados a qué? ¿A venir a adorar? ¿Qué más? ¿A qué? ¿A conocer a Jesús? Bien. ¿Qué más? ¿Para qué más han sido convocados? ¿A construir el reino de Dios? Muy bien, Oli. Ayudar a ser reflejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ser iglesia no es un lugar solamente en donde reunirse, como es el concepto en donde nos hemos estancado. Ser iglesia es tener un propósito. Sí, repito, ser iglesia no es tener un lugar. Ser iglesia es tener un propósito. Entonces la persona que sabe cuál es su propósito, sabe por qué aceptó la convocatoria y sabe qué está haciendo ahí. La persona que solo va a un lugar no sabe para qué está ahí y por lo tanto puede estar haciendo cualquier cosa. Si yo los convoco, por ejemplo, para jugar videojuegos y alguien no sabe a qué llegó, dice, oye, ¿y por qué no jugamos fútbol? No, es que yo los convoqué para jugar videojuegos. ¿Sí? No, pero ¿por qué no jugamos fútbol? Sencillamente porque los convoqué para jugar videojuegos y usted tenía dos opciones, venir a la convocatoria o no venir a la convocatoria. Si usted quiere cambiar la convocatoria, lo que tiene que hacer es hacer otra convocatoria, convocar a otras personas y hacer lo que ustedes quieran. Y Dios hace una convocatoria a su iglesia, que es justamente la idea de construir el reino a través de Jesús. Entonces todas las personas que aceptan tal convocatoria saben que tienen un punto en común: hacer el reino por medio de Jesús. Persona que no haga el reino por medio de Jesús no está participando en nuestra convocatoria, sencillamente. Y persona que tenga a Jesús pero que no haga el reino tampoco está participando en nuestra convocatoria. ¿Me explico? Sin embargo, todos aquellos que por medio de Jesús estén construyendo el reino son parte de nuestra iglesia. Oye, pastor, pero es que no se congrega aquí, se congrega en Corpus Christi. Oye, pero a ver, ¿está convocado, está haciendo reino por medio de Jesús? Sí, es iglesia, es parte de nuestra convocatoria. Pero se congrega en Corpus Christi, pastor. Pero está haciendo lo que la convocatoria dice. Y eso es parte de la iglesia universal. Tener todos un mismo propósito. Y hay miles de personas en el mundo que tienen el mismo propósito, que lo están haciendo, y tales personas se les considera iglesia. Entonces todo esto para dejar en claro que hay una iglesia que no está aquí presente hoy, pero que también es parte de nuestra familia. ¿Queda clara esta parte? Tenemos una familia que no está aquí sentada, pero que está en alguna otra parte haciendo lo mismo que nosotros. Esa es la famosa iglesia universal. ¿Vamos bien con la idea de iglesia universal? ¿Sí? Los de la iglesia local, pues es más sencillo. Todos los que estamos aquí, que estemos haciendo lo que la convocatoria dice. Porque si no estamos haciendo lo que la convocatoria dice, aunque estemos aquí, no somos iglesia. ¿Sí? No estamos participando de tal convocatoria. ¿Va que va? Ese es el ideal. Entonces, para resumir el ideal del cual ya hablamos, el ideal es que hay una convocatoria y que todos decidan participar de ella. Todos los que decidan participar de ella son parte de la familia. ¿Sale y vale? No importa si están acá o están en otro lugar, eso no es relevante ahora. ¿Dónde viene entonces la problemática? Vamos a pasar al punto de la problemática, y aquí quiero tratar tres cosas. 1, denominacionalismo. 2, falta de proyecto. Y 3, falta de unidad. Empecemos por la falta de proyecto. ¿Cuál es el problema de las iglesias el día de hoy? El problema de las iglesias es que hoy, desde nuestra perspectiva consumista, ¿no?, todos queremos comprar algo, queremos tener alguna idea, queremos tener alguna identidad, ¿sí? Queremos pertenecer a algún lado. Entonces, cuando nosotros nos adherimos a una iglesia, nos preguntan, ¿son cristianos? Sí. ¿Y de qué iglesia te congregas? X iglesia. Perfecto. Creen que ya son parte de la iglesia. ¿Por qué creen que ya son parte de la iglesia? Porque hace falta la esencia de ser parte de la iglesia, que es un proyecto, un objetivo, una razón de existir. Las iglesias necesitan un proyecto, un objetivo, una razón de existir. Por eso, hermanos, yo les invito a que si se van a congregar en una iglesia, en esta,
Sepan si esta iglesia tiene un objetivo, una razón de existir y un proyecto. Porque ¿qué tal y está participando de una convocatoria que no es la de Dios? Pero si se van a reunir en otra iglesia, tienen que saber si tal iglesia tiene un proyecto, una razón de existir, algo que diga, sí es parte de la iglesia universal. Las iglesias del día de hoy difícilmente tienen un proyecto que tenga que ver con el proyecto de Dios. Existen más proyectos que llaman nuestra atención, como por ejemplo, buena música, ¿no? O sea, a muchos nos gusta la buena música, a mí me encanta la buena música. Y a mí de repente quizá me movería a estar en una iglesia en donde haya mejor música. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo mejor, ¿sí? Pero no me estoy dando cuenta que la esencia de una convocatoria de una iglesia está en el proyecto, en ver si están respondiendo a la convocatoria o no, ¿sale? Porque realmente, hermanos, si ustedes quieren escuchar buena música, mejor váyanse a un concierto de música electrónica. Está buenísimo, ¿no? Si les gusta la música clásica, váyanse a un concierto de música clásica. No es pecado, váyanse a bailar cumbia, también es válido, háganlo. De verdad que eso está bien, pero porque hay lugares para hacer diferentes cosas, ¿sí? Porque la esencia de todo está en la convocatoria. Si tal convocatoria se responde o no se responde. Entonces el primer problema de las iglesias, resumo, es la falta de proyecto. No saben a dónde van, no saben qué quieren, no saben cuál es su objetivo, no saben qué es lo que Dios les pidió. ¿Cómo les puedo argumentar esto? Hay iglesias que tienen 1,000 personas, ¿las conocen? 10,000 personas, 100,000 personas. Hay iglesias que tienen 75 personas, como la nuestra. Y en ese proceso no importa cuánta gente tengas. Mi verdadera pregunta es, ¿qué están haciendo 1,000 personas juntas? ¿Sí? Imagínate que tú vas un día caminando por el parque, por el Zócalo, y te encuentras a 100 personas hechas bolita. Y tú las ves y dices, ¿qué están haciendo? Y no están haciendo nada, están así. Entonces a ti te llama la atención, ¿no? ¿Qué hacen 100 personas juntas? ¿Qué estás viendo? Pues no están haciendo nada. ¿Se te hace raro o no? Pregunta, ¿te pararías alrededor de 100 personas que no están haciendo nada? ¿Qué sentido tiene estar reunidos con personas que no están haciendo nada? ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo. Vas caminando por el mismo Zócalo, porque está grandote, y te encuentras a 1,000 personas haciendo lo que sea. ¿Qué es esto? Que todos los días llegan y hacen cualquier cosa, se paran de cabeza, se tiran, escriben un libro, recitan poesía, hablan, echan relajo, no sé, hacen lo que sea. Y entonces un día puedes ir y dices, oye, esto está mejor que no hacer nada, ¿sí o no? Dices, está padre, ¿no? Igual y aquí puedo compartir mi poesía también. 2 días y dices, eso está bien. Pero cuando llevas 5 años haciendo algo que no tiene una razón de ser, tú dices, como que aquí estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Como que no sé a dónde va todo esto, no tengo la menor idea de a dónde va todo esto. Eso es lo que pasa con las iglesias. Habemos gente que nos reunimos y no hacemos nada. Y entonces la gente de allá afuera, llegas tú y le dices, oye, te invito, ¿a qué? Ven a ver qué hacemos. Estamos parados y la gente dice, que no le encuentro sentido a hacer nada. Pero por otro lado, los invitamos a hacer cualquier cosa. Y entonces la gente llega y al principio está muy contenta porque está haciendo cualquier cosa, pero llega un tiempo en donde hacer cualquier cosa ya no tiene sentido. Hay muchas iglesias que tenemos mucha gente haciendo nada o haciendo cualquier cosa, y cuando hacemos nada o hacemos cualquier cosa, no hacemos reino. Y por eso, no importa cuántos miles de cristianos existan, el reino no crece, porque los cristianos están haciendo nada o están haciendo cualquier cosa. ¿Te das cuenta qué tan importante es tener un proyecto, un sentido para saber si estoy respondiendo a la convocatoria que Dios hizo al principio? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ahí está el primer problema, en el sentido que la iglesia tiene que tener en el proyecto. Segundo problema, denominacionalismo, lo cual es raíz, por supuesto, del primer problema. Porque, hermanos, cuando yo no tengo nada que hacer, o puedo hacer cualquier cosa, entonces normalmente yo puedo permitir que la gente piense, haga cualquier cosa. Y al mismo tiempo puedo impedir que hagan lo que a mí no me gusta. Entonces el denominacionalismo nace porque hay gente que cree que tiene la verdad. Y hay gente que dice, así tiene que ser. ¿Cómo? Miren, aquí lo que tenemos que hacer es dar vueltas en círculos todos.
Ahí están todos dando vueltas en círculos. Pero si a alguien no le gusta dar vueltas en círculos, dicen, no, eso está muy feo. Aquí lo que tenemos que hacer mejor es orar. Porque en orar está la respuesta. Se van un grupo a orar. Pero alguien dice, no, es que orar no es suficiente. Tenemos que cantar también. Y ahí se va otro grupo. Se va a cantar. Pero cantar no es suficiente, tenemos que cantar con fervor. Y ahí se va un grupo de los que cantaban, cantan y aplauden. ¿Sí? Pero es que cantar y hablar no es suficiente, hay que manifestar los dones espirituales. Y ahí se va un grupo que habla en lenguas. ¿Sí? Dice, no, pero es que cantar y orar y eso no es suficiente, hay que tener orden. Y ahí se va un grupo a hacer orden. Entonces, hermanos, lo que está pasando es que al no saber qué tenemos que hacer, cualquiera que convoca y junta gente puede hacer algo. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que ha pasado con el denominacionalismo. Las denominaciones son tendencias de pensamiento. Hay gente que le gusta más un pensamiento y dice, ese es el verdadero. Hay gente a quien no le parece muy bien y de repente hace clic con otro y ese sí me gustó. Entonces ese es el verdadero. Y al final de cuentas, nos enfocamos tanto en las tendencias, en lo que nos gusta, en lo que creemos que es la verdad, que nos seguimos olvidando de la convocatoria de Dios, hacer reino. ¿Sí? Y entonces ahora mucha gente está tan ensimismada en el orden, que dicen, es que Dios es orden, ¿no? Y sin orden, pues no se puede hacer nada. Y en pro del orden, prefieren aniquilar la convocatoria de Dios con tal de que haya orden. ¿Sí? Pero hay gente que está tan espiritualizada, que dice, no, es que todo tiene que ser espiritual. Y en pro de la espiritualidad, están dispuestos a sacrificar el proyecto o la convocatoria de Dios. Y hoy tenemos tantas denominaciones y cada denominación tiene su tendencia. ¿Sí? Cada denominación cree que tiene su verdad. Nosotros como Iglesia del Pacto creemos que tenemos nuestra verdad. Y por eso queremos diferenciarnos de los otros, para que no me comparen con el pentecostés, porque aquí no somos pentecostés. Para que no me comparen con el presbiteriano, porque aquí no somos presbiterianos. Para que no me comparen con el bautista, porque aquí no somos bautistas. Para que no me comparen con el católico, porque no, ahí sí de plano no pueden hacer eso. Y entonces, en lugar, hermanos, de tener un proyecto en común, tenemos muchas ideas que nos dividen entre nosotros. ¿Sí? Ese es el problema del denominacionalismo. Que en vez de juntarnos para hacer la convocatoria de Dios, hemos decidido dividirnos para darnos gusto a nosotros mismos, sentirnos cómodos nosotros mismos y creernos superiores a los demás. Porque yo estoy seguro que si tú vas a una iglesia y le dices, hermanos, ¿qué piensas de la otra iglesia? Va a pensar algo mal, no va a pensar nada positivo. Si yo les digo, hermanos, ¿qué piensan de nuestros hermanos los pentecostales? No, es que brincan mucho, es que hacen mucho escándalo, bailan mucho, se tiran, no, mira qué feo. ¿Y sabes por qué? Por eso no somos pentecostales, porque no nos gusta como ellos hacen. Pero si les hablaran los hermanos metodistas, no, pues es que son muy cuadrados, tienen mucho orden y no está padre. Porque pensamos en lo que no nos gusta. Por eso no estamos allá y estamos acá, porque aquí algo nos gustó. ¿Quién sabe qué? Pero algo nos gustó. Y estamos acá por eso. Y está bien. El único problema es creer que nosotros somos mejores que los demás, solo porque nosotros estamos aquí y ellos están allá. Hermano, si a usted le gusta aplaudir, brincar y ponerse de cabeza, hermano, hágalo, ¿no? Hágalo y seguramente conseguirá un montón de gente que le guste hacerlo. Y está bien. No es mejor ni peor que nosotros. Y si a usted le gusta el orden, está bien. No es mejor ni peor que nosotros. En donde verdaderamente tenemos el punto crítico para determinar quién es parte de la convocatoria y quién no, está en el proyecto y en el llamado de Dios. En saber si la gente por medio de Cristo está construyendo reino o no. Y se van a sorprender porque hay un montón de gente a quien a ustedes no les gusta, pero que están en la convocatoria. Y hay un montón de gente a quien a ustedes les encanta y dicen, sí, miren, hay que ser como ellos. Y adivinen qué, no están en la convocatoria. Están haciendo otras cosas. Ese es el gran problema del denominacionalismo. Por último, la falta de unidad que tiene que ver justamente con este asunto. Buscamos puntos de diferencia en lugar de buscar puntos en común. Tendemos a buscar en qué nos diferenciamos del otro en vez de buscar en qué nos unimos con el otro. Hermanos, 5 cosas que los católicos sean diferentes a nosotros los del pacto. La idolatría. No sé si sean tan diferentes, pero... ¿Quién? 5 cosas que ellos sean diferentes a nosotros.
Oración a María. Confesión, sacramentos. A los santos. Bien, 5 cosas en las que nos parezcamos a los católicos. Oramos todos, bien. En que nos parezcamos. Testimonios, hay gente buena en el catolicismo, claro. Asistencia a la iglesia, creen en Jesucristo. Alabanzas, cantan como nosotros. ¿Va? Tenemos tantos puntos en común como puntos diferentes, pero nosotros decidimos enfocarnos en los puntos diferentes. Por eso, nadie de ustedes va a ir a una iglesia católica, se lo puedo firmar. Se va a sentir incómodo, va a creer que está pecando. ¿Por qué? Porque es diferente a usted. ¿Y qué tal y el proyecto de muchos de ellos son iguales a los nuestros? ¿Sí? ¿Qué tal y tenemos puntos en común y podríamos hacer reino juntos? ¿Qué tal y podríamos servir a Jesús juntos? Pues no, tampoco te voy a decir que con todos, porque puede ser que no todos quieran, pero así como no todos ellos quieren, no todos nosotros queremos. Así está, mira, los bautistas, porque muchos de aquí eran bautistas antes de ser de aquí. Presbiterianos, porque muchos de aquí antes de ser pactistas eran presbiterianos. Metodistas, porque antes de ser pactistas muchos de ustedes eran metodistas. Pentecostales, porque antes de ser pactistas muchos de ustedes eran pentecostales. Y muchos de nosotros, o muchas iglesias, buscan la división en lugar de buscar el punto en común. Hermanos, todo esto para darle pie a lo que dice el texto bíblico. ¿Nos ayudas a poner el texto bíblico? Y poder terminar y concluir todo este problema y todo este dilema embarazoso de la división de las personas. ¿Cómo vamos a resolver este gran problema? ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a un acuerdo? ¿Cómo vamos a saber qué está bien y qué no? ¿Cómo vamos a saber con quién hablar y a quién decirle hereje y condenarlo al infierno? Bueno, Pablo va a responder algo parecido. Chéquense lo que dice. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de ¿quién? Ok, primer punto, hermanos. Si algo tiene nuestra convocatoria en particular y que es medular, es a Jesús. Si algo tiene nuestra convocatoria es que es a Jesús. Hermanos, yo hasta hoy no puedo decir que alguien que no pase por esta convocatoria es de nuestra familia. Quizá haya otra familia con quien podamos dialogar y hacer algo juntos. Pero hasta ahorita, este punto es medular para nuestra familia. ¿Sí? Todo aquel que pase por Cristo Jesús, podríamos decir que está en nuestra familia. Hermanos, ustedes conocen gente que cree en Cristo Jesús, que no se congrega en nuestra misma iglesia, que se congrega en un montón de iglesias diferentes, y quizá en algunas que a ustedes no les guste, pero es parte de nuestra familia. Eso tiene que quedar claro, ¿va? Siguiente. Pues por medio de Él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento. Y seguimos insistiendo en esto, todo parte de Jesús. Por medio de Jesús, hay gente que cree alguna cosa de Jesús y gente que cree alguna otra cosa de Jesús. ¿Cómo les puedo yo decir eso? Pues hagan de cuenta que un día ustedes me ven a mí, el pastor Merari, en la calle. Y todos me ven, entonces un día ustedes se encuentran y empiezan a platicar. Y dicen, ¿vieron al pastor Merari? Sí, lo vimos. ¿Y qué piensas de él? Ah, bueno, pues es que parecía que iba muy distraído. Entonces alguien va a decir, era distraído. Y va a crear una idea. Pero desde otra perspectiva, alguien que sí me saludó va a decir, no, era una persona muy amable. Y entonces se va a crear otro paradigma y van a decir, es muy amable. Alguien más adelante va a decir, es que llevaba mucho rojo, iba vestido de muy rojo. Pues va a crear un paradigma de una forma de decir, rojo. Todos vamos creando paradigmas desde nuestra perspectiva y los que coinciden se juntan, ¿sí? Y hacen una tendencia. Pero lo que quiero decir es que todos vieron a Jesús. Y de Jesús todos tienen palabra y todos tienen conocimiento, aunque sea diferente. ¿Te das cuenta? Entonces el primer punto es Jesús. Siguiente. Y que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente en ustedes. Seguimos hablando de Cristo, seguimos hablando de Jesús como punto medular. Siguiente. De este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todos aquellos que participamos de la familia tenemos la gracia de Dios, por lo cual la vamos a tener siempre hasta que Jesús regrese. ¿Cuándo va a regresar? No tengo la menor idea. No sé si Jesús va a regresar cuando haya inteligencia artificial y cuando estemos en Marte o conquistando otros planetas, o va a llegar mañana.
No sé si va a llegar cuando el planeta se haya destruido o haya dinosaurios de nuevo. No tengo la menor idea cuándo va a venir, pero algo sí sé, que en tanto Él viene, nosotros estamos con Él. ¿Sí? Ahí estamos, en la familia. Siguiente. Dios nos mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Sí? Somos parte de la familia y Él va a estar con nosotros hasta el final, justamente para que al final todos nosotros digamos, ya ves, teníamos razón, sí va a regresar. ¿Sí? Entre tanto, estamos entre nosotros somos la familia que nos apoyamos. Siguiente. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y aquí viene algo muy importante. Empieza la relación entre Dios y nosotros, algo que ya habíamos platicado en los primeros días, ¿se acuerdan? Siguiente. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo y que no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Y aquí empieza lo interesante. Desde Pablo, la iglesia ya se estaba dividiendo. Porque hay personas que prefieren satisfacer sus gustos, sus deseos, sus necesidades y no seguir el proyecto de Dios. ¿Me estoy explicando hasta acá? ¿Sí vamos bien? Entonces, Pablo le está pidiendo a la iglesia esto, hermanos, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. ¿Con respecto a qué? A la relación entre Jesús y nosotros. Porque de aquí se toma mucha gente, porque cuando dice pensando de la misma manera, creen que tenemos que tener la misma doctrina todos. Y eso no es cierto, no podemos tener la misma doctrina todos, porque todos interpretamos de diferente manera el texto. Sin embargo, sí podemos todos depender de Jesús, aunque entendamos diferentes cosas. Ese es el gran problema de este texto. Sigamos avanzando. Dice, digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé, que hay discordias entre ustedes. Entonces aquí me encanta porque aquí viene lo bueno. Una familia de entre todas las familias fue la soplona. Y dijo, Pablo, ¿qué crees? Allá toda la gente se está dividiendo. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que se estén dividiendo si todos creen en Cristo? Sí, Pablo, pero es que algunos creen que Cristo se viste de rojo, algunos creen que se viste de verde y algunos creen que se viste de amarillo. Y entonces Pablo dice, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? ¿De qué color vestimos a Jesús? Y Pablo dice, pues es que aún no entiendo cuál es el problema. ¿Cuál es el problema en que sea amarillo, rojo, verde? Y la gente parece no entender que eso no es un problema. La gente cree que eso es un problema. Hermanos, ¿cuál es el problema en que yo piense que soy predestinado o no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en que yo me bautice por inmersión o por aspersión? ¿Cuál es el problema en que yo me bautice siendo adulto o siendo niño? ¿Cuál es el problema en que yo vaya a la iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia pentecostés? ¿Cuál es el problema que me guste orar con las manos levantadas y con los ojos cerrados? ¿O que me guste aplaudir o no? ¿Cuál es el problema? Todo el denominacionalismo se ha basado en este problema. En problemas como los que acabo de mencionar, todos están divididos. Porque la gente tiene tendencias y Pablo no se la puede creer. Dice, es que no entiendo cómo se están separando por cosas que no son relevantes. Ese es el gran problema. Ahora van a ver por qué se separaban estas personas. Siguiente, había discordia. ¿Qué tipo de discordia? Quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo. Entonces dijeron, pues seguro Pablo nos va a apoyar porque pues somos de él. No, que Pablo les iba a dar un coco ahí por andar diciendo eso. Otros dicen, yo soy de Apolos. O sea, Apolos era un gran orador de su tiempo. Estaba muy padre ser de Apolos porque quería decir que hablabas bien, ¿no? Otros decían, yo soy de Pedro, yo soy de uno de los apóstoles más antiguos. Yo tengo linaje apostólico porque mi maestro fue Pedro. Eso lo siguen diciendo, por cierto. Pero otros, estos son los mejores, hermanos, porque estos son los más espirituales. Estoy siendo sarcástico, en serio. Y otros decían, yo soy de Cristo. ¿Sí? Y entonces cuando tú pones en la balanza todas las opciones, dices, a ver, ¿a qué me conviene? ¿Me conviene de Pablo? Que es el de los gentiles, pero es el nuevo, ¿no? Es el más chavillo de todos ellos. O me conviene ser de Apolos, el que es un gran orador y tiene mucho renombre. O me conviene quizás ser de Pedro, que es un apóstol antiguo. O mejor, mato a todos, como en el piedra, papel y tijera, pongo piedra y le pego a tijera y soy de Cristo. Porque Cristo mata a todos, ¿sí o no? ¿Sí? Pues sigamos. ¿Acaso Cristo está dividido? Pregunta Pablo.
¿Fue crucificado Pablo, o sea, yo, en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Siguiente. Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, nada más a Crispo y a Gallo, dice Pablo. Yo no ando bautizando a nadie. Yo sí, pero son diferentes. Siguiente. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Voy a poner una pausa aquí para explicar que cuando la familia de Cloé llegó a Pablo, yo creo que la familia de Cloé era de los que decían, yo soy de Pablo. Por eso fueron con Pablo, si no hubieran ido ¿con quién? Con Pedro, con Apolos, o hubieran ido con Cristo, nada más que Cristo ya no estaba, entonces no pudieron ir con él, fueron con Pablo. Yo creo que eran de Pablo. Y entonces Pablo les está respondiendo a ellos también y les está diciendo, a ver, yo no quiero que nadie sea de mi team, o sea, no quiero que sean team Pablo, porque no tiene sentido ser team Pablo. Pero ¿qué crees? Tampoco tiene sentido ser team Pedro o team Jesucristo, porque Jesucristo no está dividido. Y chéquense lo que pasa, cuando yo digo que soy de Jesucristo, en lugar de ser del pastor Merari, por así decirlo, pues ¿quién pesa más? ¿El pastor Merari o Jesucristo? Pues claro, entonces todos los que decían que eran de Jesucristo creían que eran superiores a los que decían que eran de Pablo, a los que decían que eran de Pedro, a los que decían que eran de Apolos. Hermanos, todos eran de Jesucristo. Y el que decía que era de Jesucristo, lo más probable es que no tenía identidad. Por eso decía que era de Jesucristo. Porque decía, pues que no sé a quién irle, no sé si irle a Pablo, a Pedro o a Apolos, pues le voy a Jesús. Cuando estás en el fútbol y dices, ¿a qué equipo le vas? Y le dices, pues le voy a todos menos al América. Bueno, eso es lo mismo que no tener identidad, ¿sabes? Es lo mismo decir, soy de Jesucristo, hermanos. Cuando nosotros decimos somos de Jesucristo, nos sentimos bien porque creemos que estamos por encima de todos los mortales que están siguiendo a un mortal. Hermanos, eso no existe. Realmente lo que está pasando es que no tenemos identidad. Y al no saber para dónde nos vamos, ni qué creemos, ni qué pensamos, pues decimos, pues mejor Cristo, ¿no? Al cabo que Él es el comodín, el joker de toda la baraja. Y pues a Él le va bien todo. Pero esto también es un error. Hay que tener esa identidad. Pero en este punto, sigamos avanzando. Otro más, sigue explicando Pablo que él de plano no quiere equipo. Pues Cristo no me mandó a bautizar sino a anunciar la salvación, y no con alardes de sabiduría para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. La conclusión de Pablo es la siguiente, o sea, Cristo no envió a la gente a hacerla de su equipo. O sea, Jesús no dijo, a ver, mira, Pedro, Tomás, Pablo, váyanse y hagan gente de su equipo, pero que lo sigan bien, ¿eh? Eso no hizo Jesús. Jesús los mandó a todos con un objetivo: anunciar la salvación. ¿Qué es la salvación? Recuperar la relación con Dios y el lugar perfecto, hacer reino. Ahí está el proyecto de la convocatoria. Sencillamente, y Pablo tiene muy en claro, es que yo sé cuál es mi proyecto. Pero es que ustedes siguen a Apolos, pero siguen el proyecto, sí, está bien. Pero es que ustedes siguen a Pedro, pero siguen el proyecto, sí, está bien. ¿Y ustedes qué hacen? Pues nosotros no hacemos nada porque no queremos seguir ni a Pedro ni a Apolos. Ustedes están mal. ¿Sí? Porque no están siendo parte de la convocatoria, no están siguiendo el proyecto al cual todos fuimos llamados, a anunciar la salvación. Y esto es la relación con Dios y el lugar perfecto, el reino de Dios. Toda persona entonces, hermanos, que responde a la convocatoria, hace reino en el nombre de Jesús, está en nuestra familia. Y no hay ninguno superior, no hay ninguno que sea más cristiano que otro. No hay ninguno que sea más sabio que otro. No hay ninguno que sea más perfecto, que conozca más que otro. Somos parte de la convocatoria y cada uno desde su perspectiva y su contexto aporta al reino de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia es una gran familia. Y nuestra familia, permítanme anunciarles, está muy dividida. Nuestra familia a nivel mundial está muy dividida. Nos peleamos entre primos, entre hermanos. Creemos que somos superiores. Ofendemos al otro al decirles que se van a ir al infierno. Hacemos muchas cosas que están muy mal. Por eso dije en el principio, ser familia implica ser un gran equipo. Y en el equipo las familias pueden aportar cosas positivas o aportar cosas negativas. Les voy a dejar esta pregunta de tarea para que ustedes la respondan en su casa. ¿Qué tipo de familia quiere ser el pacto? ¿La familia que aporte cosas positivas al reino o que aporte cosas negativas al reino? ¿La familia que siga en pro de la división o que empiece a hablar de la unidad? ¿Qué tipo de familia quiere ser el pacto? Y esa es la pregunta que yo les dejo de tarea, porque ustedes, como miembros de la familia del pacto, tendrán que tomar esa decisión.
Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Seguimos hablando de la identidad familiar el próximo domingo.